Free audio post-production by alphonic.com. No sé por dónde empezar, Jacobo, porque tenemos muchos temazos que tocar, porque además es que eres un gran lector, gran escritor. Hay muchos temas que hoy te quiero preguntar, como por ejemplo el tema de la gamificación, de que la plataforma de BBVA o la plataforma de Turismo de Galicia, pero también me dijiste que habías descubierto las 10 motivaciones humanas, o también te fuiste a otro tema, que también eres experto en piratas, en muchas historias, en un invento que empezaron ellos, que fueron los primeros, que luego lo comentaremos. También en cosas como has escrito muchos libros de todo tipo y también muchos libros para niños. Uh-huh. Creo que para empezar, podemos empezar por los piratas, porque me dijiste varias historias, varias anécdotas que estoy intrigado, como por ejemplo esa de una heroína en Vigo que expulsó a un pirata. Bueno, la historia de la piratería yo creo que es menos conocida de lo que la gente cree. Realmente, bueno, ha habido mucho cine, ha habido mucha literatura, pero dan una visión romántica de la piratería. Sobre todo fomentada a partir del siglo XIX por La Isla del Tesoro de Stephenson o La canción del pirata de Espronceda. La realidad fue otra. De hecho, hay varias etapas en la historia de la piratería. Cuando hablamos generalmente hablamos de los piratas del Caribe, pero no hablamos, por ejemplo, de los berberiscos, que fue muy importante la piratería en el Mediterráneo. Y luego, a la vez que hubo piratería en América, hubo piratería en Asia y en África. Entonces ha habido hasta, yo diría, 4 etapas de la piratería, si no contamos la actual. Y entre todas las anécdotas, una cosa que no sabe la gente es que los piratas se iban en flotas, muchas veces, o sea, o mínimo 1 o 2 barcos como mínimo, ¿no? Pero en la visión romántica individualista del siglo XIX, el pirata tenía que ir solo y desafiar a los estados, a las naciones y luchar por su libertad. La realidad no era así exactamente. Una gran diferencia, por ejemplo, es entre pirata y corsario. Drake era corsario, tenía patente del gobierno inglés, un permiso para asaltar todos aquellos barcos que estuviesen en guerra con la corona británica, en ese caso España. Entonces él tenía derecho a asaltar y saquear todos los barcos, y le dieron flota para eso, pero no a los propios, porque eso ya sería piratería. Claro, a vistas de España, Drake era un pirata, porque esa patente de corso no valía para nada. Y el caso es que Drake empezó a hacer batidas y llegó a La Coruña. Y en La Coruña, intentó tomar la ciudad. Esto lo consiguió más tarde en Vigo, que queda más al sur. En La Coruña intentó tomar la ciudad y empezaron a caer los hombres, a caer los hombres, y llegó un momento donde una mujer, María Pita, sencillamente pues cogió el estandarte de uno de los últimos hombres que quedaban vivos y dijo, no recuerdo la frase, pero si sois valientes, seguidme, o algo así, y consiguió expulsar a Drake. De hecho, la plaza principal de La Coruña se llama la Plaza de María Pita, es la heroína local y tiene un monumento. Es una anécdota muy curiosa. Es como la Catalina de Aragón, pero contra los piratas. Y hablabas en pasado de los piratas, pero realmente siguen existiendo los piratas y no hablamos de piratería de descargarte una película, sino de que en el Pacífico, de Pacífico no tiene nada ese océano. No, es el océano que más sangre ha visto en la historia de la humanidad, el Pacífico. Y sí, hay pirata actualmente. Ha habido siempre por toda la Asia, Filipinas, Indochina, por ahí siempre ha habido y sigue habiendo piratería. Y yo creo que recordamos hace poco los atuneros españoles, el Alacrán y todos estos que fueron secuestrados por piratas somalíes. Uno de mis amigos, un amigo mío, había ido de seguridad de uno de los atuneros y vamos, como me decía él, veías una lancha que se te acercaba y empezabas a vaciar cargadores sin preguntar cómo, quién ni por qué. Cargadores y cargadores para que se fuesen, porque los piratas modernos vienen con lanzagranadas y vamos, te meten un pepinazo que te ponen fino. Entonces, sí, actualmente hay piratería. Hay mucha piratería en África, Pacífico, Índico. Hay que tener mucho cuidado. Si eres un barco muy grande es difícil que te hagan algo, un transatlántico. Pero si eres un barco de vela, un yate, pesqueros, puedes tener muchos problemas. Además entran a degüello, no
No vienen defendiendo su libertad con una calavera y 2 huesos. Que eso es otra cosa que podemos hablar, las banderas piratas. Sí, sí, y de por qué se llama el Jolly Roger. Son anécdotas muy curiosas. Explícalo. Sí. Bueno, la bandera pirata, por lo menos en el mundo anglosajón, se llama el Rogelio Sonriente, la calavera. Roger, Jolly Roger. El feliz o el sonriente, el Rogelio, ¿no? Jolly Roger. En realidad, esa bandera de la calavera con 2 piratas no fue, con 2 huesos, no fue la bandera de todos los piratas. Ha habido otras banderas piratas, luego te puedo comentar la de Roberts, que es muy curiosa. Pero las primeras banderas las tomaban del mundo naval, y en el mundo naval agitar una bandera roja era la advertencia de que empezaba el combate. Son advertencias, igual que lo de tirar salvas al aire, ríndete porque si no esto va a ser una carnicería. Entonces la bandera roja se entabla combate, y en francés, irónicamente, se le llama el rojo alegre, el Jolly Rouge. Empieza la alegría, va a empezar la fiesta, como no nos rindamos, ¿no? Entonces, a oídos de un inglés, ese Jolly Rouge se convierte en un Jolly Roger, en un Rogelio sonriente. Entonces, se acabó identificando con la calavera y los 2 huesos de la bandera de los piratas. De ahí viene que se llame el Jolly Roger al Jolly Rouge. También los piratas inventaron un sistema, el primer sistema que ha existido en la historia. ¿De qué era ese sistema? De indemnización por pérdidas de miembros en combate. Esto es de la historia del Caribe. Que esa es otra. O sea, a ver, es que es todo muy complicado. Vamos a ver. Los piratas, cualquiera que se haga a la mar para asaltar otros barcos, comete actos de piratería. Dependiendo del tipo de pirata, había matices. Si ese acto de piratería estaba permitido por tu rey, tú eras un corsario para tu país, aunque eras pirata para otros países. Si tú actuabas como pirata en las Antillas, en el mar de las Antillas, eras un filibustero, que viene de la palabra holandesa, el freeboard, barcos muy bajos, eran como canoas largas o muy bajos, bajeles, para poder acercarse sin que te viesen y asaltar. Si tú eras cazador en la Española, Cuba, Puerto Rico, eras cazador en estas islas de cerdo, quitabas la carne de los cerdos, la ahumabas, se la vendías a los piratas, les estabas vendiendo bucán. Entonces, cuando eso te daba una mala vida y te ibas con los piratas a ver si tenías una vida mejor, te convertías en un bucanero. Entonces tenemos el matiz entre pirata, bucanero, filibustero, corsario. Son muchos matices pequeños agrupados en la época de la piratería de América, del Caribe, que se llamaba también la época de los perros de la mar, 1600 y pico. Antes hubo otra piratería que era la berberisca, en el Mediterráneo, los hermanos Barbarroja, famosísimos, que era un problema para los cristianos y la flota, no sé si era Medina Sidonia, italo-española, cuando ya era reino España, Aragón, toda la pesca. Cataluña, Aragón, Cerdeña, todo eso era lo mismo. No hay moros a la vista, ¿no? No hay moros a la vista. Y le desarrollaron una lengua llamada la lengua franca del Mediterráneo, que tengo un diccionario ahí, donde era una mezcla de francés, catalán, italiano, castellano, árabe, y era una lengua donde todos los marinos se entendían entre ellos. Pues en la pirata berberisca eran muy fastidiados porque se ocultaban en Argel, en Marruecos, entonces se esconden en Libia, se escondían muy bien en esos caladeros pequeñitos, y eran especialmente preocupantes Barbarroja. Barbarroja realmente eran varios hermanos, llamados pues en árabe Barbaruj, que a oídos de un cristiano era Barbarroja, y cada vez que lo detenían y lo ejecutaban, volvía a aparecer, era un quebradero de cabeza. Entonces ellos decían, hemos capturado al incorrecto. En realidad era el correcto, pero eran 3, 4 hermanos, 5. En esa época no se habla tanto como de la piratería del Caribe, que es la pregunta que me has hecho, sobre la indemnización por pérdida de miembros en combate. Hay una hermandad, creo que fue en la isla de la Tortuga, llamada la Hermandad de los Hermanos de la Costa, donde los principales capitanes piratas del Caribe, de 1600 y pico, se pusieron de acuerdo en unas normas de mutua convivencia y ayuda mutua. Y una de ellas
y se ha recogido el documento, es una tabla de indemnizaciones por pérdida de miembros en combate. Por pérdida de brazos tendrá derecho a una 24ª parte del botín. Por pérdida de dedo, una 6ª parte del botín. Y está todo tarificado. Y supongo que sería una buena base para los seguros, por ejemplo, actuales. No descarto que haya ido poco a poco llevándose un poco la tradición a través de marinos que lo oían o lo conocían. Es que vienen muchísimas cosas de los piratas. Casi todos los productos que ahora estamos tocando, viendo, que vienen de grandes navieras, de grandes barcos. Y esas compañías, las compañías que manejan esos grandes barcos, los vessels, las navieras, son originarias de los piratas. Y de hecho, yo que he trabajado mucho con ellas, llevo muchos años trabajando con ellas, digo, sí, me encaja casualmente que vengan de los piratas, por las cosillas que hacen, ¿sabes? Por las cosillas que hacen dicen, hostia, sí, ahora lo entiendo todo. Como realmente, porque estaban al mar, porque eran los expertos y vienen de ahí. Bueno, muchos piratas, sobre todo en el mundo anglosajón, más que... nosotros también tuvimos piratas en España, sobre todo con la independencia de las colonias americanas, o de los... No eran colonias, eran virreinatos, es distinto jurídicamente. Ahí en el 1800 y pico hubo muchos piratas españoles para meter estopa. Pero en el caso de los anglosajones, es que la mayoría, la Navy era tan feroz, que desertaban y se hacían a la piratería. Ese fue Roberts, fue Avery, por ejemplo, creo recordar. Todos estos, salieron y si por desertor yo creo que había pena de muerte, o si no una pena alarmantemente y excepcionalmente dura. Entonces sabían que o se hacían a la mar o tenían un problema, ¿no? Hubo una cosa muy curiosa también. Leí hace poco un libro. Hubo un reino pirata en Madagascar. Creo que fue Lavon Masson el que lo fundó. Sí, con unas normas de convivencia totalmente anarquistas, no anárquicas. Anarquistas en la filosofía anarquista que en el siglo XIX fue tan importante. Y se crearon un gobierno con mucha libertad de normas. Y hubo mujeres piratas conocidas, Annie Reid, Mary Bone. Y en esa época, ¿qué era lo que más robaban? Tesoros, ¿no? Oro y... Claro, no, otro mito. Otro mito. Si había oro se lo pateaban rápido que al día siguiente podían estar muertos. Además, las flotas españolas teníamos unos convoys tan buenos, tan bien organizados. Solo se perdieron, creo, oí una vez el dato, 2 flotas en toda la historia de América. Y las 2 fueron por tifones. Los piratas nunca iban a flotas muy blindadas por galeones armados hasta los dientes. Lo más normal era pillar algún barquito perdido por ahí o alguno que se quedase rezagado, pero generalmente lo que se llevaban era grano, telas, madera, eran mercancías de compra y de venta. ¿Puntualmente podían coger un poquito de plata o de oro? Pues sí, pero vamos, no existieron los tesoros piratas. Se los pateaban todos, vamos, tenían que vivir de algo. La mercancía la revendían y la plata pues se pagaban su comida, su ron y sus cosas. Pero oye, si quieres oír anécdotas de piratas, Barba Negra bate récord. Que además era un psicópata ese tío. Antes de ir al psicópata Jacobo, has dicho que no robaban, ¿no? Que no robaban oro, que era muy raro, que no habían tesoros. ¿De dónde crees tú que podía venir ese mito? Es muy bonito creer en ese mito. La relación es fácil. Yo creo que se juntan 2 cosas. Una, el deseo del pirata de enriquecerse, ya que he escapado del infierno, que era la Navy, y me echo a la mar. Voy a buscar gloria, fortuna y éxito. No olvidemos que Morgan hizo gloria, fortuna y éxito, pero como gobernador de Maracaibo o de una de estas. Entonces, en el momento en el que vio que se podía sentar en una silla cómoda, dejó el barco rápido. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también bebe mucho del mito romántico del siglo XIX, donde el pirata solo con su barco y sus fieles hombres que desean la libertad frente a todos los gobiernos y el poder opresor, han conseguido llevarse el oro
Igual que los bancos nos roban, él roba a los ricos y se dedica a gastárselo con su amada en viendo cómo se pone la luna por el Caribe. Yo creo que viene el mito un poco de ahí todo. Romanticismo y el deseo de los piratas de buscar algo que los enriqueciese de una vida muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. Y hablabas de Barba Negra, nos has puesto los dientes largos, que Vaya bicho. explícanos alguna anécdota de Barba Negra, ¿de dónde era originario? Creo que era escocés. Barba Negra fue de los últimos piratas y operó por la bahía de Boston, en el Pacífico. Ya fue en 1700 y pico. Fue el último gran pirata en el sentido de famoso. Barba Negra era un psicópata alcoholizado. Entre sus aficiones, el chico se divertía obligando a su tripulación a beber ron mezclado con pólvora. Otro juego que tenía era meterlos en las bodegas del barco, cerrarlo todo a cal y canto y encender azufre a ver quién aguantaba más tiempo sin salir y vivo, sin asfixiarse. O también cerrar todo a cal y canto, vendarse los ojos y empezar a disparar a ver si le da a alguien o no le da a alguien. Era uno de los juegos que tenían. Barba Negra, bueno, aparte tenía una barba muy muy larga, que se ponía mechas y velas ardiendo, y en el gorro, un gorro de ala muy ancha, para aterrorizar a sus víctimas cuando las atacaba, y además iba con 2 ristras de pistolones y 2 sables, o sea, era un publicista muy muy bueno. De hecho, cuando fue un capitán norteamericano que combatió con él y en duelo cuerpo a cuerpo lo mató, y la cabeza de Barba Negra estuvo clavada en una pica en la bahía de Boston como advertencia a los demás piratas, hasta que solo quedaba una calavera con algunos mechones de pelo de la barba y los cuervos comiéndose lo poco que quedaban. Os invito a echarle un vistazo a Barba Negra, sus diarios de a bordo que se conservan, todo el rato preocupado de que había muy poco alcohol a bordo. Siempre hay poco alcohol, hay que buscar más ron, hay que sacar ron de donde sea. Tú has escrito muchos libros sobre piratas, ¿no? Aunque principalmente infantiles. He escrito algunas cosas, intento meter piratas. Me gusta la figura romanticada, claro, romanticada. La real no me gustaría ni conocer. Mira, hay un libro, hablando de... El primer libro de piratería que se ha escrito, aún lo podéis encontrar, porque además debe estar ya muy libre de derechos, claro, fue en 1600 y pico, de un médico pirata, que eran médicos carpinteros, eran todos, bueno, lógico, igual, te ponían una pata de palo, como, claro. Se llamaba Exquemelin, con X, Exquemelin. Creen que probablemente fuese holandés. Fue capturado por los piratas y le ofrecieron unirse a ellos o lo pasaban por la quilla, y se unió a ellos. Y a la vuelta, cuando se desembarcó, creo que fue Holanda, donde volvió, escribió un libro sobre mi vida y andanzas con los piratas. Buscáis libro Piratas Exquemelin y ahí tenéis el primer informe que se considera histórico de una persona que sí que... Y efectivamente no eran tipos que yo recomendaría a nadie. Entonces, si hacemos la figura más romántica, escribir sobre piratas para niños, pues puede ser muy divertido, ¿no? Y a los niños les suelen gustar mucho los piratas y decir "ar" y llevar parches. Se sienten un poco malos dentro del orden y de la ley, pero un poco malos y les encantan. Piratas y dinosaurios, no falla. Claro, tú llevas muchos años escribiendo para niños, aparte también para adultos. ¿Qué lecciones has podido sacar de ahí? Y luego también podemos hablar qué cosas que no se suelen decir de ese mundillo por dentro, que me explicaba fuera de cámaras, porque también tiene lo suyo. Pues se pueden sacar muchas lecciones. Como he sido también editor, una lección que saco es que efectivamente los autores tienen un ego desmadrado, se creen que su obra es única y que la humanidad está como deseosa u obligada a leerlos. Luego se llevan unos disgustos monumentales cuando ven que cada día se publican cientos de miles de libros en el mundo. Eso es una lección que he aprendido. Si alguno de vosotros que nos está oyendo quiere escribir, le recomiendo, siempre digo que la primera canción que compone uno es a lo mejor algo que silbas fregando platos o planchando, o tarareas.
no haces una sinfonía. Si quieres escribir algo, no empieces por una novela. Empieza por microrelatos. Pasa relatos, pasa a cuento largo, pasa a novela corta y acabarás en novela. Necesitas un recorrido. Una cosa que he observado es que muchos escritores van de cabeza a hacer esa sinfonía, sin haber tenido, sin que la vida les haya permitido una experiencia previa y, por supuesto, considerando que las cosas salen de golpe, cuando en realidad es una labor de escribes una vez, corriges 200 millones de veces. Yo ahora trabajo de programador y le digo, yo vengo del mundo totalmente ajeno a la programación, los programadores me dicen que hace un tío de humanidades aquí, y yo siempre les digo que se parece mucho programar a escribir. Escribes muy rápido, o programas muy rápido, pero luego estás repasando y repasando y repasando mucho tiempo. Eso es una cosa que aprendí. Escribir lleva tiempo y lleva esfuerzo, no sale de golpe. Y dos, a pesar de todo eso, puede ser una porquería lo que hayas escrito y no le interese a nadie. Desde el punto de vista de autor, he aprendido que las editoriales saben menos de lo que creen, que hay editores magníficos, involucrados y astutos, que las editoriales saben menos de lo que creen en el aspecto creativo, pero sí que saben mucho en el aspecto comercial. Si una editorial te dice esto no vende, eso no va a vender. Luego es verdad que creativamente puedes tener una idea muy buena y pueden no entenderla. Esto me ha pasado mucho y lo he visto en más creativos. Dar ideas muy novedosas que la editorial, acostumbrada a una inercia, la palabra es fea, pero es mediocre, no entienden algo no mediocre, no entienden una genialidad, pero son muy buenas para saber si va a vender o no va a vender algo, siempre y cuando no la saques de su marco. Y la tercera y última cosa que aprendí como autor de libros infantiles es que los libros infantiles están censuradísimos, aunque la gente no lo sepa. Eso es donde quería llegar, que están súper censurados y que y que es un mundo, bueno, te había avisado, sorpresa, que es un mundo donde realmente hay mucho, pues eso, mucha censura y donde no se le da a su público muchas veces lo que quiere, a los niños. Correcto, porque los libros los compran los padres. Recuerdo hace unos años que yo tenía y tengo un libro muy chulo para infantil, para insectos, sobre insectos. No hay libros donde los protagonistas sean los insectos. La idea es muy divertida y creo que es bueno. Y recuerdo que la gente en esa época tenía una agente editorial, me dijo, me encanta este libro, pero no te lo va a aceptar ninguna editorial, porque las editoras, suelen ser mujeres la mayoría, es una profesión donde lo femenino es el 90%, por eso digo editoras. Las editoras les dan grima a los insectos y no van a aceptar estos libros. Y efectivamente, ahí se ha quedado la obra. Entonces, eso es ya un tipo de censura, ¿no? Donde el editor o editora o quien sea, el responsable, dice, uy, esto no me gusta nada, ya no te la va a aceptar. Va a seguir al siguiente, este no me gusta. La segunda capa de censura son los que compran, padres y madres. No podemos hacer un libro sobre un niño que se muere. A los padres les da algo. Si tienes un niño pequeño, lo último que quieres oír es de niños muertos. Entonces no se vendería y por lo tanto ya no te lo acepta la editorial. Entonces estamos empezando a hablar de nosotros mismos poniéndonos censuras. Y cuando ya pasas todos esos filtros, llega la editorial y te elimina cosas porque considera que van a vender menos o van a causar, van a levantar ampollas. Cosas a veces tan estúpidas como a mí me han prohibido la palabra el niño se hizo pis. No, el niño se hizo pipí. Me han prohibido un niño diciendo los mayores me tienen harta. Son tontos, nunca entienden nada. Me lo han tachado porque dicen que eso es violencia gratuita, que un niño nunca puede decir que un mayor es tonto. Cuando lo oigo a mi alrededor y les encanta pensar que son más listos que los mayores porque entienden y ven cosas que los mayores no entienden ni ven. Y que esto es la base de todos los Goonies. La base de los Goonies es pueden vivir los niños unas aventuras que los mayores ni se enteran. Y los mayores en los Goonies son tontos, o en ET son medio tontos. Me han censurado que el abuelo se muera. El abuelo no se puede morir, se retira. No existe la muerte en los abuelos. Entonces te vas encontrando varias cosas, unas editoriales son más tolerantes que otras, pero en conjunto
varias cosas que te censuran. Puedo entender que censuren un asesinato con descuartizamiento si es un libro para niños. Bueno, o no. Los libros infantiles, vamos, en Blancanieves creo que le cortan, en la Cenicienta, ¿no? No le cortan el pie para que le cupiese en el zapato, en el original. Y bueno, los hay, algunos destripan al lobo en Caperucita. Vale, Roald Dahl no censuraba tanto. Pero bueno, puedo entender que hay unos márgenes. Vale, una escena, pues yo qué sé, de una violación, creo que no procede en un niño, ¿no? Pero otros niveles de censura por lo políticamente correcto me parecen muy preocupantes y la tenemos todos los días encima. Todos los días. Me han censurado más, te he puesto las que recuerdo ahora. Y en libros de adultos no te han censurado tanto. En libros de adultos hay más tolerancia, contrariamente a lo que pueda parecer. Luego ya te censura la masa. Últimamente han censurado un libro sobre que defendía al asesino a Bretón, que ha sido muy polémico, o el de Fariña, que en su momento lo tuvieron que retirar también. Eso es una censura social, ¿no? Generalmente apelando al derecho al honor, que es un derecho que podríamos cuestionar mucho. Pero en libros de adultos sí que se tolera más. Puedes describir escenas muy gore o temas duros, ¿no? Como la muerte, un cáncer, mamá tiene cáncer, en niños hay que tratarlo con mucho cuidado, en adultos se puede tratar con más claridad, ¿no? Y mil cosas más. Una madre que asesina a sus hijos, por ejemplo. En niños es impensable poner esto. En adultos, pues, podría causar rechazo y manifestaciones, pero sí que se podría publicar. Y has dicho que ahora eres programador hace poco, porque tú llevas décadas y décadas en el mundo editorial, pero te has salido del mundo editorial. No, a ver, esto es como la mafia, nunca te retiras del todo, ¿no? De hecho, en este podcast me estás preguntando por esos temas y estoy encantadérrimo de hablar de ello. A nivel profesional, sí, es uno de los trabajos peor pagados, la gente no lo sabe. En libros infantiles yo gano unos 40 céntimos por libro vendido. Ya salió ayer un artículo de una escritora muy conocida, ahora mismo me sale Marina Mayoral, pero no es Marina Mayoral. Una escritora muy conocida, te lo paso después, donde cuenta todas estas cosas, ¿no? Se paga tan mal, sea como editor y como escritor, son tantos los sinsabores que llega un momento en que te aburres. Cuando algo no motiva lo suficiente, llega un momento en que deja de motivar. Puedes hacer lo más bonito del mundo. Me encanta ser pastelero y hacer pasteles. Si cada pastel que lo haces te lo tiran a la cara, al cabo de un año ya no te hace gracia hacer pasteles. Te da igual. Pues esto es igual. Era un trabajo muy grande. Luego los editores son duros porque te hacen cambiar muchas cosas, rehacer. Hay un libro con el que llevo 1 año y pico largo de cambios. Deben llevar ya, no sé, 30 y pico versiones, porque no le acaba de convencer al editor. Eso es duro. Para luego ganar 1 euro por libro, 1 euro bruto de ventas por cada libro que vendas, considerando que la media en España de ventas son 300 libros al año. Yo, bueno, gracias a Dios supero esa media. Una editorial he vendido 6.000 este año, que es una barbaridad, pero aún así no da para vivir. Y el esfuerzo tan grande que supone eso. Y luego como editor también está muy mal pagado y hacer una edición de calidad, una corrección de calidad, llega un momento en que no compensa. El autor enfadado contigo porque le recomiendas cosas que no quiere oír, no compensa. Y de hecho es una cosa que la gente acaba yéndose. Es una profesión que veo que quedan muy poquitos. La mayoría cambian. Y yo creo, y por lo que estoy oyendo de ti y de otros escritores, que es que va a ir mucho a peor por la inteligencia artificial. O sea, si ya hay competencia, si ya se publican solo en España 90.000 libros al año, ahora con el tema de la inteligencia artificial hay escritores que están escribiendo mucho más, están siendo más productivos y algunos ya están diciendo que es un mundo que va a ser mucho peor, que mejor retirarse, que si quieres escribir un libro, ponte a escribir un libro ya antes de que el mercado se inunde, antes de que el mercado y cualquiera pueda escribir un libro con una cierta calidad. Yo sé que tú eres más negacionista de la inteligencia artificial, pero a algunos que sí que la utilizan ya están empezando a ver que
que es que se puede utilizar de una forma que el gran público, la mayoría de consumidores, no el consumidor más de lujo, que son los oyentes de este podcast, que somos una excepción, yo creo. Solo hay que ver las cifras de libros de ventas de ensayo. El otro día estuve en Sant Jordi y vi las colas para firmar un gran autor o autores que dices, si no él no ha escrito ni el libro, veía la diferencia, o sea, y solo con eso ya se puede ver, no hace falta ni, o sea, visualmente ese día ya lo vi. Entonces, se está diciendo esto, que ya directamente para las grandes masas, para poder vivir de ello, va a ser aún más difícil. Perdón, estaba mirando, es Rosa Montero. Si quieres luego te paso el artículo. Me salía Montero, pero no me acordaba, era Rosa Montero. La pregunta que se plantea de fondo, desde mi punto de vista, son varias. Una es, ¿qué es un libro? ¿Qué es realmente un libro? Para que nos asuste esto, ¿no? Como hubo que preguntarse qué es la pintura cuando apareció la fotografía, y lo que tú tardabas en hacer un cuadro, yo ya había hecho 15.000, 20.000, 30.000 fotografías. Esa es la primera pregunta. La segunda cosa, como me dijo un buen amigo, los programadores nos hemos convertido en ensambladores de código. Ya está todo el código hecho. Sencillamente vemos qué código ensamblar y poner bien los puntos de soldadura. La inteligencia artificial pues nos puede permitir eso. Si eres un buen escritor, sabrás dónde poner esos puntos de soldadura de las diversas ideas que te da la inteligencia artificial o propuestas que no tienes por qué aceptar. Si eres una persona que sabe poco de eso, lo aceptarás. Yo sé muy poco de ilustración, y me parece maravillosas las ilustraciones que larga la inteligencia artificial. El ilustrador con el que más trabajo, Martín, hola Martín, por ejemplo, empieza a decir mal aquí, y les ve cosas que digo, ostras, tienes razón, ¿cómo las has visto? Porque es mi especialidad, es mi profesión. Entonces, lo que corremos el peligro es de inundar de porquería el mercado, pero todos los mercados están inundados de porquería. El de automóviles, y sin embargo Ferrari, que hace unos automóviles impresionantes, o sin ir tan lejos, Mercedes, se ha ganado la fama de algún modo. Pues quizá tengamos que preocuparnos más de la calidad y menos de la cantidad, dado que cantidad acaban hechos confeti el 90% de los libros que se publican, porque no se venden. Entonces, para hacer un libro más, sea con inteligencia artificial o no, y acabe hecho confeti, pues a lo mejor merece la pena estar 2-3 años escribiendo muy muy bien una novela que rompa todo lo que se haya visto hasta ahora, como el Ulises de James Joyce, que rompió completamente el molde. Y eso ha quedado para la historia. Todos los folletines del siglo XIX, romanticones, que se publicaban semanalmente en el periódico, excepto Barney el vampiro, que duró 20 y tantos años, los demás ya nadie los recuerda. Es producto de consumo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es un libro? Yo estoy muy de acuerdo. Hablaba más el tema de vivir de ello. O sea, como tú lo has dejado porque es un mundo muy difícil para vivir, estás muy quemado. Entonces yo decía esto, que ahora creo, por las pistas que me están dando escritores que se dedican a ello profesionalmente, que va a ser aún más difícil y solo a lo mejor unos pocos escritores, como lo que decías tú, de que ve una imagen, ve otra, pues esto lo mismo, unos pocos escritores van a poder escribir mucho más libros y entonces va a ser mucho más competitivo, sea porquería o no sea porquería, pero un escritor antes podría escribir un libro, 2 libros, no sé cuántos al año, pero ahora podrá escribir, o algunos ya pueden escribir 10 veces, ser productivos 10 veces. Entonces ya les dan la faena a esos y otros no tienen esa faena, porque ese se está llevando esa faena y la de 10 más. Entonces es mucho más difícil. Yo creo que de todos modos tendríamos que matizar más todavía, porque cuando hablamos de libros estamos abarcando un rango muy grande de cosas. Estamos abarcando poesía, novela y ensayo, dicho de una forma muy sencilla. En poesía no vas a ganar un céntimo ni con inteligencia artificial ni sin ella. Ya hace muchas décadas, por no decir 100 y pico años, que nadie gana dinero con la poesía. Vale. Entonces, estábamos pensando en todo momento en la novela. Pero en ensayo, por ejemplo, sobre todo en ensayo de tipo empresarial o de autoayuda, ahí se puede ganar dinero, pero a lo mejor no con la venta del libro en sí, sino con las conferencias y las charlas y los cursos que salen a partir del libro. De ahí, insisto, la pregunta ¿qué es un libro?
un objeto de venta o un objeto de marketing. Si lo concibes como un objeto de marketing, que es lo que han entendido los que hacen autoayuda, los que hacen libro empresarial, el libro puede seguir dándote dinero. Si lo conceptualizas como un bien de venta, que es la novela clásica, los únicos escritores que conozco que pueden vivir de esto son churros de fabricar libros todos iguales. Te voy a exagerar el ejemplo mucho, pero no sé, novela romántica, el Highlander y la molinera. Segunda novela romántica, la misma historia con el terrateniente y la Highlander. Tercera historia, la misma historia con el militar y la terrateniente. Entonces, cambias el color del traje y haces exactamente... Lo decía un niño hace poco, ¿no? De una colección de libros muy vendida, me dijo, no voy a decir cuál, muy vendida, me dijo, es que al cuarto me aburrí porque eran todos iguales. Este se dio cuenta, ¿no? Era copiar, Entonces el autor ahí puede ganar dinero, pero está fabricando producto de consumo muy masivo y con una churrería. Cojo el mismo esquema y ahí la inteligencia artificial le puedo hacer hasta una plantilla. Cámbiame un poco los personajes y hazme un giro a la mitad que no hay y ya. Pero son todos iguales. Sí, se puede ganar dinero así. Y quería irme ya a otro tema, porque claro, tú has sido escritor, en verdad has tenido un montón de profesiones, pero también gamificador, no sé si se llamaría, que para grandes empresas. ¿Cómo surgió eso? O sea, ¿cómo llegaste primero a ese tema y luego cómo luego lo hiciste, ¿no? ¿Qué significa ser? Pero ¿cómo llegaste? Porque me pica mucho la curiosidad. ¿Cómo acabaste ahí? Yo soy un toxicómano del conocimiento. Entonces intento devorar información siempre. Me interesa todo. Alguna la descarto rápido y otra me llama más la atención. Cuando yo vine a vivir a Madrid hará como 12 o 13 años y justo cuando llegué, bueno, yo ya había escrito algún libro juego, que es otra cosa que la gente conoce poco, y en estos círculos alguien empezó a hablar de la tendencia norteamericana. Esto yo creo que fue el año 2010, cuando nació. La tendencia norteamericana sobre la gamificación que había oído hablar en una conferencia en YouTube, no sé qué historias. Me llamó la atención como a ti y empecé a investigar qué era eso. Entonces me empapé de toda la información que pude, me compré los poquísimos libros que había y me dediqué a darle la lata y a perseguir a los pocos que sabían de qué iba eso, que si eventos, que si conferencias. Me empecé a meter en ese tema. Dado que ya había hecho librojuegos, estaba cerca de la creación de juegos. Luego hice juegos de mesa también. Y a partir de ahí apareció una oferta en el periódico de reconocido banco busca gamificador. Y ya había hecho para un balneario una pequeña gamificación sin saber que era eso, gamificación, lo que yo hacía. Ahora os explico qué es la gamificación. Y nada, me presenté a la entrevista y me contrataron. Me dijeron, mira, solo mandaron 3 currículums y te comes con patatas a los demás. O sea, nadie puede tener muchísima experiencia porque esto es muy nuevo, pero tú has entendido el sistema y los otros no. Y nada, pues tuve que gamificar todo el sistema formativo. Sí, del BBVA, ya pensado a nivel internacional, con otra gente que se dedicaba a programarla, otra gente que se dedicaba a modelar el modelo de negocio, éramos un equipo grande. Y yo guionicé y gamifiqué. Y luego se franquició a Mahou, a Endesa, y a partir de ahí, bueno, me llamaron para otras cositas. Pero quizá deberíamos explicar qué es la gamificación antes, ¿no, Adrián? Sí, sí. La palabra en español que defienden es ludificación de juego, pero no ha cuajado esa palabra como no cuajó balompié. Cuajó fútbol y ha cuajado gamificación. La gamificación, un día alguien... Esto, bueno, hay varias teorías de que ya en la Rusia soviética había algunos intentos de gamificación, ya se habla del siglo XIX. Alguien se dio cuenta que cuando los seres humanos jugamos, nos pasan mucho las horas y mucho el tiempo y seguimos jugando sin darnos cuenta. Entonces dijo, ¿qué tienen los juegos? ¿Qué alma, qué esencia, qué truco tienen los juegos que hacen que la gente se motive tanto a seguir y a seguir y a seguir con ellos, sin aburrirse? Entonces se puso a estudiar desde el punto de vista de
diseño de juegos, de psicología. ¿Qué tenían los juegos que enganchaban tanto? La siguiente pregunta fue, ¿y eso que hemos extraído, cómo lo podemos aplicar a otras cosas para que la gente se enganche y las haga sin sufrir? Por ejemplo, trabajar. Por ejemplo, formarse. A partir de ahí han ido saliendo una serie de teorías y unos elementos que conforman la gamificación. Se ha ido extrayendo esos conceptos de diseño de juegos, de psicología, de motivación humana, y se han ido aplicando a otras cosas. Se ve muy claro en la formación a otras cosas para que te puedas formar, se te pase el tiempo, te has formado un montón y te has divertido, o no lo has sufrido. Eso es gamificación. Utilizar técnicas del diseño de juego en entornos no lúdicos. ¿Podrías, más que profundizar, poner algún ejemplo de alguna cosa? O si te acuerdas de alguno en concreto que dijiste, esto que hice funcionó genial. No, estaba pensando en uno que no hice yo, pero que fue bastante... Hay dos muy conocidos que los podéis buscar en internet. Uno fue en el metro, creo que es Estocolmo, que pusieron las escaleras, todo el mundo utilizaba las escaleras mecánicas para un piso y nadie utilizaba las escaleras físicas. Entonces de noche hicieron un piano con las escaleras físicas, un piano que suena. Podéis ver los vídeos en internet, piano metro, donde al principio pues la gente al día siguiente, están las cámaras de seguridad, la gente sigue por las escaleras mecánicas, pero como siempre, maravillosos los niños, geniales. Los niños ven lo que no ven los adultos. Y empiezan los niños a ir por las escaleras físicas y las escaleras físicas suenan. ¿Y qué hace un niño cuando suena? Empieza a saltar de escalera en escalera. Entonces empiezan a sonar tan, tarin, tan, tin, tan, tin, tan, tarin, tan, tin, tan, tin. Vas viendo cortes de vídeo y cómo cada vez más gente va yendo por las escaleras físicas en lugar de las mecánicas. ¿Cuál era el fin? El fin era que la gente hiciese un poquito más de deporte y no utilizase unas mecánicas para subir un piso. Se consiguió haciéndolo de una forma divertida, gamificándolo. Hay otro que empezó en el metro de Rusia, en el cual te daban un viaje gratis de metro si durante, creo que son 3 minutos, seguías los ejercicios que la pantalla te iba dando, para que la gente hiciese 3 minutos de ejercicio intenso. Entonces es, pega un salto, estira los brazos, encógete, cógete una pierna, cógete la otra. Lo vas viendo, la gente concentrada, moviéndose al ritmo de la máquina, y cuando has hecho esos 3 minutos, te daba un ticket gratis. Entonces es, si quieres tu ticket de metro, yo te lo doy gratis si haces deporte, que es lo que yo quiero que hagas. Estos dos ejemplos son, yo creo que bastante buenos. Sí, de hecho hay hasta videojuegos que en verdad nacieron de otras cosas para que hagas ejercicio para la memoria, luego los han gamificado y se han acabado convirtiendo en videojuegos, pero la esencia no es un videojuego. Oh, los sé muy divertidos. Hay uno que es una papelera que tiene un pequeño micrófono, un pequeño altavoz que suena como si fuese un precipicio. Entonces la gente tiraba la basura y se oía ¡pi! ¡Plas! Y la gente decía, ¿pero cuántos kilómetros mide esta papelera hacia abajo? Entonces la gente usaba más para tirar la basura. Hay otro que vi en Inglaterra, donde era para colillas de cigarrillos, 2 receptáculos donde poner las colillas, entonces eran apuestas. El partido de rugby de hoy entre Inglaterra y Nueva Zelanda, ¿por quién apuestas que va a ganar? Entonces apostabas con la colilla, conseguían que las colillas no se tirasen al suelo y se tirasen en un receptáculo de colillas, ¿no? Y hay uno maravilloso, que es en el centro, en el Museo de Ciencias Naturales de Escocia, que funciona por propinas, es un museo gratuito. Entonces dijeron, ¿cómo podemos conseguir que la gente dé más propinas para poder sostener al museo? Y cogieron un aparato y diseñaron una acústica, es un aparato muy sencillo, en forma de caparazón de tortuga, donde tú metes una moneda por arriba y la moneda cae pues dando vueltas por esa cúpula, ¿no? Al dar vueltas hace sonidos muy divertidos, en plan de pling, plang, pling, plum. La gente se divertía y empezaba a echar monedas. Subieron creo que un 30 y pico % las donaciones de propinas para sostener al museo. Eso lo podéis buscar. Museo Natural, Ciencias Naturales Escocia, gamificación, máquina a propinas, algo así. Y si no, os paso yo la foto. Son ejemplos muy buenos de cómo con un poco de azúcar la medicina sabe mejor, decía Mary Poppins. Y
no sé cómo relacionar esto con otra cosa que me dijiste. Estudiando, aprendiendo sobre gamificación, me di cuenta de que solo hay 10 motivaciones humanas. Esto no es una verdad científica, porque no puedo demostrarla, pero sí puedo partir de una hipótesis. Cuando gamifiqué el BBVA, querían gamificar todo el sistema formativo para detectar talento y era voluntario. Una de las cosas que decidieron es, si fuerzas a la gente, si obligas a alguien a jugar, ya no juega con ganas. Entonces va a ser voluntario y vamos a ver si la gente se motiva lo suficiente como para utilizar este sistema. Muy bien. Entonces yo quería ver qué motivaba a la gente y cogí todas las teorías de motivación que me encontré y saqué patrones. Entonces tenía listados enteros de cosas que motivaban a la gente. Entonces dije, vale, ¿cómo puedo hacerlo? Pues algo que me gusta mucho. En lugar de proponer que sean ellos los que hablen, les has preguntado, como decía Marilyn Manson en Bowling for Columbine, ¿tú les has preguntado a ellos? Entonces dije, vale, vamos a hacer niveles de juego donde puedan ascender de nivel de distintas formas. Puedes ascender compitiendo, colaborando, riéndote, por visibilidad. Entonces había formas de ascender. Dependiendo de aquello que elegía la gente, fui viendo qué motivaciones eran residuales y cuáles eran las mayoritarias. Y llegué a la conclusión de que había 10 motivaciones que eran las que más movían a la mayoría de la gente. Competición, colaboración o altruismo, diversión, visibilidad, había diversión, creo que ya lo he dicho, te hablo de memoria, pero bueno, eran 10, básicamente. Y una, que ya se acabó el proyecto y no me dio tiempo, pero era una de doble cara, que era la vergüenza-venganza. Te lo explico de una forma muy fácil. Qué vergüenza no haber acabado la carrera a una asignatura. Qué vergüenza. Solo por eso me desviví. 2. Que no acabo la carrera por una asignatura. Os vais a cagar todos. Vais a ver cómo puedo y soy capaz de acabarla. ¿No? Es esa vergüenza-venganza. Entonces, 10 más 1 motivaciones. Reto es otra. Competición, que no es lo mismo que competitividad, visibilidad. ¿También habría la de dinero o cuál habría? Es que has dicho como 4 o 5, me ha más generado la duda, la curiosidad por saber las otras. Recompensa es una, no tiene que ser dinero necesariamente. Recompensa. También se me ocurre estatus. Estatus, recompensa y visibilidad, diversión. Es una. Altruismo, sorprendentemente, movía más gente de la que puedas creer. Mucha gente hacía las cosas por ayudar. Muchísima gente. Por ayudar y porque los demás no traguen la mierda que tragué yo, se lo dejo ya hecho. Pues, aparte de todo esto, te quiero preguntar ahora ya más sobre libros. Primero, que nos hables de cuál sería el libro del que estás más orgulloso de todos los que has hecho. No sé cuántos has escrito en total, si los tienes más o menos contabilizados. Sí, publicados tengo 65 títulos o algo así. Vale, aquí hay un matiz. Yo tengo libros publicados en francés, en inglés, ahora me acaban de publicar en Estados Unidos, en ruso me van a publicar ahora. Entonces, en catalán, en gallego. Entonces, una obra puede tener 4 títulos. Entonces, títulos debo andar por 65, así. Obras debo andar por 20 y algo. Vale. De la que más orgulloso estoy es la que menos se ha vendido. Claro. Claro, es una novela corta que a mí me parece muy buena y muy nueva. Se llama, al final me la publicaron un par de editoriales, vendía poco, me devolvieron los derechos y acabé autopublicándola porque ya no la quería nadie publicar. Es una novela corta de humor, se llama La fábula de la palabra perdida. Sinopsis. Hay una biblioteca fantástica llamada la Gran Biblioteca del Logos, pensamiento, donde una serie de bibliotecarios le ponen palabras a todos los conceptos. Entonces el concepto mesa puede ser mesa, la palabra mesa, table, lo que sea. Bueno, pues un día de repente desaparece una palabra
y todo monta un cacao, porque hay un concepto que todo el mundo sabe cuál es, pero nadie puede nombrarlo. El ejemplo que pongo es las puntas plastificadas de los cordones de los zapatos. A partir de ahí aparecen falsificadores de palabras, cazarrecompensas de palabras, un auditor. ¿Cómo es que se les ha perdido a ustedes una palabra? Quiero auditar esto. Mafiosos de palabras, del mercado negro de palabras. Tiene cosas como un capítulo entero escrito en palíndromos. Entero. Son dos hermanos gemelos que se llaman rayar y rayar, uno con ella y otro con Y, que son dos palabras distintas y son palabras palíndromas. Y esos hermanos hablan todo en palíndromos. Esa es muy divertido. Una bruja, la brújula esdrújula, que es una viejula montada en una escóbula. Entonces la brújula esdrújula habla todo en esdrújulas. Sus animales de compañía son un murciélago y una libélula. Y entonces a mí me parece una obra que la sigo leyendo, me desternillo de la risa. La escribí en 3 días, en su momento. Una época que estaba muy quemado. En mi tiempo libre la leo hoy y digo, esto no lo he escrito yo. Y fue la que menos se ha vendido y nadie me la quiere publicar. Que no sé qué decir realmente, pero al final muchos escritores me han dicho eso, que la que están más orgullosos muchas veces es la que menos se vende. Y quería ahora preguntarte, pues, libros que te hayan a ti marcado. Todos los libros te marcan de algún modo. Si lo que me estás preguntando es por literatura de ficción, porque ha habido ensayos que me han sacudido la conciencia. Literatura de ficción, novelas, cosas así, que recuerde con especial cariño, yo diría una obra de teatro, Calígula, del existencialista Camus. Calígula, me marcó mucho esa obra y la fui a ver a teatro varias veces. Y una novela que no es para niños, aunque siempre todo el mundo cree que es de niños, que es Peter Pan. Peter Pan me marcó mucho y no es para niños. Peter Pan me marcó muchísimo. Y Moby Dick. Moby Dick es brutal. Y el Ulises de Joyce. El Ulises de James Joyce, desde el punto de vista narrativo, me parece brillante. Inventó una cosa distinta a la novela y un lenguaje distinto, Joyce. Moby Dick por el mensaje, no solo narrativamente, estéticamente o formalmente es buena, el mensaje es brutal. Y luego Peter Pan, porque pude ver, o creo haber visto algo, que es uno de los libros que debo, la segunda parte de Peter Pan, algo que parece ser que la mayoría de la gente no ha visto. Muchos sí, pero algunos no. Y eso en su momento lo vi y me ha parecido una obra que desde entonces me ha acompañado siempre. Y el Calígula de Camus por lo que significa, explica qué es la vida o qué puede ser la vida. Uh-huh. ¿Y sobre ensayos? Ensayos es que leo tantos, es casi lo único que leo ya desde hace unos años. Desde el punto de vista práctico, La muerte del artista, editado por Capitán Swing. El nombre del autor es un apellido polaco, sobre cómo ha desaparecido ya el artista en el siglo XXI. No existen los artistas porque los hemos matado. Ese me supuso, lo leí hace un año y medio, 2 años quizá, me supuso un shock importante. Y luego, pues todos los de filosofía. Hannah Arendt me ha gustado mucho. En su momento me había gustado Schopenhauer bastante. Entonces ensayos, pues muchísimos. Son ensayos de pensamiento, sociopolíticos. Me está gustando mucho la novela histórica sobre el estudio de Mussolini que ha hecho Scurati, lleva 4 de 800 páginas. La va a cerrar ya. Creo que es el mejor estudio que se ha hecho de Mussolini, porque se habla mucho del nazismo, del fascismo se ha hablado menos. Todos conocemos la vida de Hitler, pero de Mussolini se sabe menos. Me parece muy bueno. Está en el límite entre novela histórica e ensayo, porque son extractos de cartas, grabaciones de locuciones de radio, mensajes telegrafiados. El tío ha investigado mucho. Y ese es raro que yo aguante 800 páginas, me gustan las cosas más ligeras. No tengo años para leerlo todo y prefiero menú degustación. Prefiero leer novelas cortas 2 de un autor a una grande de un solo autor. Entonces, pues luego ensayos de teoría narrativa, que hay alguno por ahí detrás, algunos me han abierto los ojos. El viaje del escritor, de Vogler, es un ensayo
de teoría de cómo escribir guión de cine o libros. Ese también me supuso muy importante. Tengo 3.000 libros en casa, es muy difícil decirte cuáles. Es muy difícil. No sé si nos hemos dejado algún tema, alguna cosita que comentar. Bueno, realmente muchas. Pero si quieres comentar alguna antes de cerrar. Nada, podríamos hablar otro día de cómo se construyen las historias, que es una cosa que me pregunta mucho la gente. Si hay tramas maestras, personajes prefabricados, arquetipos. Es un tema que me pregunta mucho la gente, pero yo creo que ya para hoy, que llevamos 1 hora y pico de podcast, hemos pasado de piratas a gamificación a censura infantil. Ya el pupurri de hoy ya creo que ha sido suficiente para los oyentes. Sí, queda anotado ese tema. Jacobo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te conocí gracias a mi amigo, nuestro amigo, Carles Caño, porque habéis montado un podcast. Carles ha montado un podcast más, para variar, que se llama Libros y Lagunas, que me invitasteis. No sé si saldrá este episodio antes que el episodio donde estuve yo allí. Y te conocí, porque yo no te conocía, y hablando contigo, sobre todo fuera de micros, me flipó 1000 cosas que explicaste, muchas más que has explicado hoy, y dije, este es un maestro, tiene que venir al podcast, así que 1000 gracias por haber aceptado la invitación y tan fácilmente. Oye, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que me lo paso muy bien con los podcasts y sobre todo cuando me hacen preguntas así interesantes. Por mi parte, cuando quieras, estaré encantado de ayudar y gracias, insisto, por haberme invitado y que, no sé, no podemos olvidar que cuando alguien te aplaude hay que saber agradecerlo, ¿no? O sea que en ese aspecto me pasa a poner colorado. A Carles Caño ya le metemos caña entre tú y yo, lo machacamos vivo al pobre. Carles, te queremos. Bueno, sí. Claro, es un crack, aunque también sea un capullo, es las dos cosas. Pues, maravilloso. Hasta aquí este episodio. Chao, gracias. Venga, hablamos, nos vemos entonces en la siguiente. Free audio post-production by alphonic.com.